Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Acuerdo parcial entre Hamás e Israel sobre una primera fase del plan para poner fin al genocidio en Gaza y alcanzar un cese el fuego condicionado que contempla la liberación de todas las personas retenidas, la entrega de prisioneros palestinos y la retirada israelí de la zona. Vuelven a casa mexicanas y mexicanos que formaron parte de la flotilla global Zumud, luego de pasar 4 días en una prisión de máxima seguridad de Quetziot. Aseguran que los maltratos y la tortura de los que fueron víctimas no se compara con lo que vive la población palestina. Destaca el canciller Juan Ramón de la Fuente la postura pacifista que México ha tenido frente al genocidio en Gaza. En su comparecencia en el Senado, recordó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue el primero en reconocer a la embajadora de Palestina en nuestro país. Investigan la actuación de elementos de la Defensa Nacional implicados en la muerte de 5 personas y lesiones de 3 personas más el pasado lunes en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El gobierno de México informa que las Fuerzas Armadas tienen facultad para responder una agresión directa, más no para iniciar un enfrentamiento como se permitió en administraciones anteriores. Un grupo de encapuchados intentan tomar las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM. Personal administrativo y el cuerpo estudiantil se opusieron. Esto ocurrió luego de que se realizara una consulta para determinar si se iban o no a paro. Se decidió entonces no suspender actividades. Afecta el paro parcial del gobierno de Estados Unidos a 12 aeropuertos. La mitad de la plantilla de trabajadores de las torres de control se ha ausentado porque no les han pagado. Ya hay rival para cuartos de final de la Sub-20. México se medirá ante Argentina el próximo 11 de octubre. Llega al Auditorio Nacional un clásico del ballet a cargo de la Compañía Nacional de Danza. Trae El Lago de los Cisnes, esta obra icónica con el reconocible música de Tchaikovsky. Y así les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Jueves 9 de octubre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días en radio, las y los acompañamos a donde ustedes vayan, 95.7 de FM, nuestra frecuencia. Y claro que también les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, las tiene usted ahí en la pantalla, particularmente síganos a través de la transmisión en vivo en Facebook y también en YouTube. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva a nuestra página y por supuesto que les invitamos a que nos compartan su opinión y comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. La información, el epicentro de la noticia en la Franja de Gaza. 731 días de intensos y constantes bombardeos, desplazamiento de miles de personas, hambruna y ya a la vista, a la luz, un acuerdo parcial para detener este genocidio en contra de la población palestina, que incluye ahora la entrega de personas retenidas por parte de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes de la región. Nos cuenta más Heriberto Martínez. El genocidio israelí en la Franja de Gaza camina hacia su fin. El grupo Hamás firmó la primera etapa del acuerdo para poner fin a la intervención en el territorio, luego de 3 días de negociaciones que se llevaron a cabo en Egipto. De acuerdo con los negociadores, se garantiza la retirada de las fuerzas de ocupación israelí, la entrada de ayuda humanitaria para la población palestina y el intercambio de personas palestinas e israelíes detenidas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informó que convocará a su gobierno con la intención de que sea aprobado e implementado lo antes posible, y destacó que la negociación representa un éxito diplomático y una victoria nacional para Israel. Casi al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Hamás e Israel firmaron la primera fase del acuerdo para un cese al fuego. El anuncio lo dio luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, se lo comunicó al oído durante una conferencia en la Casa Blanca. To find the criminal conspiracy. En las calles de la Franja de Gaza, infancias, mujeres y hombres de todas las edades celebraron con cantos y lágrimas en los ojos. En otras áreas,
Los periodistas palestinos salieron a las calles para informar a los pobladores sobre el cese al fuego, debido a que han quedado incomunicados y sin internet. En Israel, con fuegos artificiales, familias celebraron el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin al conflicto y devolver a todos los israelíes a sus hogares. El acuerdo llega luego de 2 años de intensos ataques que han cobrado la vida de al menos 67,000 personas. Además, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que el 92% de las viviendas que se encuentran en la franja han sido dañadas y destruidas, y al menos 170,000 personas han resultado heridas. Una incursión israelí que arrasó como un relámpago y que, a pesar de los acuerdos, sigue atacando zonas palestinas, informaron medios locales. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Y por supuesto que la comunidad internacional reaccionó a la firma de la primera parte del acuerdo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio la bienvenida a este pacto. Lo hizo a través de su cuenta en X, donde escribió: insto a todas las partes implicadas a que cumplan plenamente los términos del acuerdo. Todos los rehenes deben ser liberados de forma digna. Debe garantizarse un alto el fuego permanente. Los combates deben cesar de una vez por todas. También añadió que debe garantizarse la entrada inmediata y sin trabas de suministros humanitarios y materiales comerciales esenciales a Gaza. El sufrimiento debe terminar, es lo que subrayó el secretario general. Desde Gaza, sin ocultar su alegría, también el vocero del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia de UNICEF refirió que no se escuchaban bombardeos de Israel en Gaza la madrugada de este mismo jueves. ¿Es este el momento? Hay un silencio increíble afuera. Es medianoche. La gente aún no se ha enterado, pero también hay un silencio increíble desde el cielo. Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de España, Pedro Sánchez, recibieron con agrado las noticias sobre este acuerdo en sus redes. En tanto, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, señaló que los avances en el acuerdo son alentadores, pero llamó a que las partes cumplan con los acuerdos a los que lleguen. También en Medio Oriente la noticia se está recibiendo de forma positiva. El gobierno de Arabia Saudita mostró su esperanza de que este acuerdo conduzca a una retirada de Israel de forma total y que se materialice la solución de los dos estados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, este país que ha formado parte de estas negociaciones de forma indirecta y directa entre las autoridades de Palestina e Israel, afirmó que la vía para resolver este tipo de situaciones es el diálogo y no la escalada de la violencia. Vámonos con más sobre este tema aquí en nuestro país. Contigo, Guadalupe. Están a salvo las y los mexicanos detenidos por Israel que viajaban a bordo de la flotilla global Sumut para llevar a la población de la Franja de Gaza ayuda humanitaria. Aseguraron que el maltrato y la tortura de las que fueron víctimas no se compara con lo que día a día está viviendo la población palestina en medio de bombardeos, falta de alimentos y agua que sabemos llevó a la muerte de cientos de personas. Esto es parte de lo que vivieron desde su detención hasta su regreso a México. Regresó a casa la delegación mexicana de la flotilla Global Sumut, que buscaba entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Los brazos abiertos de amigos y familiares ya esperaban a las y los 6 mexicanos que permanecieron una semana detenidos en una prisión israelí. La delegación fue clara. Lo principal es poner el foco en las razones que los obligaron a embarcarse durante más de un mes, detener el genocidio y abrir un corredor humanitario para que entre la ayuda a la franja. Las y los mexicanos aseguraron que el maltrato y la tortura del que fueron víctimas no se compara con lo que vive la población palestina. Estamos bien, sufrimos maltrato, sí. Fuimos vejados, sí. Nos dejaron sin comer, sí. No nos daban de tomar, sí. No me daban mi medicamento y estuve en síndrome de abstinencia, sí. Todo eso sí, pero nada de eso se compara. Los hicieron permanecer de rodillas, les interrumpieron las horas de sueño y se les negó una defensa jurídica adecuada.
Les pido una disculpa al pueblo palestino por no haber llegado a tiempo, y es una pinche desesperación de no haber podido llegar como quisiéramos a Gaza con ayuda humanitaria. Pero lo que sí hicimos es romper los cercos mediáticos. Reconocieron el trabajo del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, quien realizó el viaje desde Israel hasta la Ciudad de México para acompañar a la delegación y asegurarse del buen arribo de los y las connacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el regreso de las y los mexicanos, a quienes aseguró recibirá si lo solicitan, y agregó que los gastos derivados de la repatriación serán pagados por el gobierno. ¿Quién va a sufragar los gastos de ese viaje? Nosotros, el gobierno. Si ellos solicitan que lo reciba, lo recibo, pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poderme ver. El canciller estuvo atento todo el tiempo y en contacto con ellos a través del embajador de México en Israel. La delegación mexicana recibirá asesoría jurídica durante los próximos días para decidir si emprenderán algún tipo de acción legal contra Israel en las instancias internacionales correspondientes. Con información de Ingrid Sánchez, 11 Noticias. Y miren, en entrevista con los medios públicos, precisamente integrantes de esta flotilla global Zumud por parte de México, Ernesto Ledesma y Sol González Eguía, consideraron que el acuerdo para un cese del fuego condicionado entre Israel y Hamás no va a garantizar la libertad para el pueblo de Palestina. Consideraron y resaltaron que mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúe interviniendo en estas negociaciones, se va a priorizar los intereses económicos de ese país. Términos del negocio económico que eso significa para estos países y qué tanto van a permitir que Palestina participe, tome decisiones. Estamos esperando que Palestina sea libre y sea autónoma y pueda tomar sus propias decisiones, y eso no está claro de ninguna manera, ¿no? También expresaron que la flotilla global Zumud, integrada por 50 naciones, sirvió como reflector mundial del genocidio que está realizando Israel en la Franja de Gaza. La flotilla es precisamente un reflector del genocidio, y golpear a la flotilla era intentar golpear el reflector del genocidio, que éramos todos los 500 participantes de 50 países. No era Greta, no era el nieto de Mandela, éramos todos, esa era la enorme diferencia. Bueno, vámonos con otros asuntos. La presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su apoyo a las y los connacionales en Estados Unidos, manifestó nuevamente su rechazo a la situación que vive la comunidad migrante en ese país en medio de redadas por los agentes de migración. Terribles, la verdad. Nosotros hemos enviado varias notas diplomáticas y seguimos insistiendo con el gobierno de los Estados Unidos y apoyando a nuestros paisanos allá. En algunas zonas sí consideramos que son situaciones muy delicadas, y se ha hablado con las autoridades de Estados Unidos y se apoya a nuestros paisanos allá. La presidenta reiteró que ya se pidió información a las autoridades en Estados Unidos sobre el número de denuncias que están relacionadas con violaciones a derechos humanos, particularmente por las más de 1,000 mexicanas y mexicanos que han sido detenidos en estas redadas. Recordó que las y los connacionales que hayan sufrido algún tipo de violación en sus derechos pueden emprender acciones legales. Cuando hay una violación o una presunta violación a los derechos humanos, quien tiene que solicitar el juicio es la víctima, y en todos los casos se les acompaña con abogados. Y miren, otros asuntos, durante su comparecencia en el Senado de la República, que fue este miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se refirió a la postura pacifista que México ha tenido frente al genocidio en la Franja de Gaza. El gobierno de la presidenta Sheinbaum fue el primer gobierno que reconoce plenamente, con plenos derechos, a la embajadora de Palestina en México. México votó favorablemente una vez más a la solicitud de Palestina para ser considerado como Estado en pleno derecho en la ONU.
Como parte de la glosa, tras el primer informe de gobierno, el canciller mexicano recordó que nuestro país alza la voz ante la Corte Penal Internacional. En 2024 lo hizo para solicitar su intervención por este genocidio contra la población palestina en Gaza. Para que se investigara ante la Corte Penal Internacional la probable comisión de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Es un planteamiento que hizo México. Juan Ramón de la Fuente también destacó la labor que realizó el cuerpo diplomático para que mexicanas y mexicanos participantes de esta flotilla global Sumud regresaran a casa sanas y sanos. La principal obligación que tenemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores es velar por la protección y la integridad de nuestras y nuestros connacionales, donde se encuentren y bajo las circunstancias en las que se encuentren. Bueno, la lluvia va y viene aquí en la capital del país y todavía a estas horas de la mañana ya se soltó un poco de llovizna. En la zona metropolitana del Valle de México, aquí las imágenes de lo ocurrido en las últimas horas fueron lluvias ligeras, otras más intensas. De acuerdo con la ubicación de estos fenómenos, se activaron dobles alertas para la capital del país, precipitaciones fuertes la tarde-noche continuas, sobre todo en la madrugada no dejó de llover. Alerta amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Alerta naranja para Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan. Como resultado de estas lluvias, bomberos y cuerpos de emergencia atendieron distintas eventualidades como la caída de árboles, el desasolve para bajar el nivel del encharcamiento e inundaciones en vialidades. Y les digo, está lloviendo esta mañana aquí en la Ciudad de México. Precisamente vamos a conocer la actualización del estado del tiempo, algunos sistemas, huracanes. Vamos contigo, Ismael Marcelo. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. En cuanto al pronóstico del tiempo, mire, Priscila ya continúa debilitándose al suroeste de la península de Baja California. Se ubica aproximadamente a 265 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Por la noche y primeras horas del viernes podría debilitarse a depresión tropical o baja presión remanente. La baja presión que se encontraba en el Golfo de México ingresó al estado de Veracruz, generando lluvias extraordinarias en el norte de esa entidad. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional, el lugar donde más llovió el día de ayer fue en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, con un acumulado de 141 litros por cada metro cuadrado. Estos aguaceros causaron severas afectaciones en localidades del norte de Veracruz, donde reportan decenas de caminos y carreteras obstruidos por deslaves y derrumbes. Las clases permanecerán suspendidas este 9 de octubre en 58 municipios de esa entidad. Por ejemplo, en Álamo, Chalma, Coatzintla, El Higo, Espinal, Guayacocotla, Martínez de la Torre, Misantla, Nautla, Papantla, Pánuco, Poza Rica, San Rafael, Tamiagua, Tantoyuca, Tecolutla, Tlapacoyan y Tuxpan. Este sistema también generó intensos aguaceros en el estado de Puebla. Las autoridades educativas también suspendieron las clases este jueves en 19 municipios de la Sierra Negra y 64 pertenecientes a la Sierra Norte y Sierra Nororiental. Estos municipios son como Caltepec, Nicolás Bravo, Tehuacán, Vicente Guerrero, San José Miahuatlán, Sinacatepec, Chignahuapan, Coatepec, Huauchinango, Jalpan, Cuetzalan del Progreso, Ixtepec, Teciutlán y Zaragoza.
Por si esto fuera poco, una zona de baja presión al sur de Oaxaca podría convertirse en depresión o tormenta tropical en las próximas horas. Este sistema pues se moverá ya de forma paralela a las costas del Pacífico Central mexicano, y a las 6 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes ya le da una probabilidad del 90%, subió de 80 a 90%, y de convertirse en tormenta tropical llevaría el nombre de Raymond. Angie, Lupita, estas son las condiciones del estado del tiempo, así es que a prepararse, estamos muy próximos a que una zona de baja presión se convierta en un sistema tropical y bueno, estará generando importantes precipitaciones en prácticamente el occidente, centro y sur de la República Mexicana, incluido evidentemente nuestro Valle de México, es decir, continuarán las lluvias aquí en la capital del país. Pues acabas de responder, Ismael Marcelo, a una inquietud que había: ¿por qué estas lluvias cuando hubo un poco de tregua en la Ciudad de México? Ahí la explicación. Y sí, hay que estar alertas porque si bien estamos quizá en la recta final de estos fenómenos, al 30 de noviembre, se están presentando con mayor intensidad, como bien nos habías alertado. Así es, hay que estar al pendiente. Recordemos que la temporada de lluvias y ciclones tropicales termina precisamente el 30 de noviembre en el territorio nacional, tanto para la cuenca del Pacífico como para el Golfo de México. Miren, ayer la zona de baja presión, que no fue un ciclón tropical, dejó más lluvias que incluso que este sistema Priscila que se encuentra al sur de la península de Baja California. Así se comportan estos fenómenos. No necesariamente tiene que ser un sistema tropical, una depresión, para que deje más lluvias. Una baja presión, vean cómo está lloviendo en esta parte del estado de Veracruz, el norte de Puebla, en Hidalgo, en Querétaro. Entonces, bueno, esto es importante mencionarlo. Las lluvias continuarán en buena parte de la República Mexicana, la Ciudad de México en medio de estos dos fenómenos. Y este ciclón que nos anticipa, posible ciclón que se forme, Raymond, pues incluso ya están tomando alerta en algunos estados. No hay clases en Guerrero, por ejemplo, Ismael. Entonces, seguir pendiente de los informes del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades para pues estar al tanto. Correcto, hay que mantenerse informado en fuentes oficiales, no lo olviden. Muchísimas pues, como gracias, el 11, Ismael. aquí está la información oficial con Ismael Marcelo. Pausa y volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, le compartimos algunos avisos importantes si usted aún no sale de casa para que lo pueda considerar. Y es que mire, la madrugada de este jueves se impactó una pipa de Pemex de doble tanque, esto contra la barra de contención sobre circuito interior a la altura de Avenida Oceanía o Avenida 608. Esto también es a la altura del Metro Aragón, la línea 5 del metro. Hasta el momento no hay personas lesionadas. También informarle, hay un choque sobre viaducto Miguel Alemán, esto al poniente, antes del eje central Lázaro Cárdenas. Y recuerde también, como ya lo escuchábamos hace un momento, cargar su paraguas. Las lluvias continúan en gran parte de la Ciudad de México. Hasta este momento de la mañana está la lluvia ligera. Si utiliza el tren ligero, también prevenga su salida, y es que los trabajos de ampliación, la estación Terminal Tasqueña se encuentra cerrada. Sin embargo, de la estación Las Torres al andén E de esta terminal tasqueña hay servicio de apoyo gratuito con unidades de RTP. Y bueno, este jueves le recordamos que los vehículos que descansan debido al programa Hoy No Circula son todos aquellos con engomado color verde con terminación de placa 1 o 2 y que porten holograma también 1 y 2. El horario de restricción, ya se lo sabe usted, de 5 de la mañana a 10 de la noche. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya se investiga la actuación de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que estuvieron implicados en la muerte de 5 personas y 3 que resultaron heridas. Esto ocurrió el pasado lunes en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Un caso muy lamentable y la defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la Policía Militar de la Defensa, pero también, pues evidentemente, el juicio civil. Se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias. La presidenta dejó en claro que la ley establece que las Fuerzas Armadas están facultadas para responder a una agresión directa, pero no para iniciar algún tipo de enfrentamiento como se permitió en anteriores sexenios, en particular en el sexenio de Felipe Calderón.
No somos la guerra contra el narco de Calderón, no. En donde se permitía la excepción de llegar a disparar a las, por más que fueran presuntos delincuentes, pero la orden era disparar. Aquí no. Es frente a un delito en flagrancia o alguna orden de aprehensión o de cateo, se actúa, y si hay agresión, entonces se responde. También la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, es ley, por lo que cualquier cambio implicaría una revisión profunda. Nosotros no tenemos ninguna información adicional de cómo se van a llevar a cabo las revisiones. Esa fue la respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, que afirmó que su gobierno podría buscar acuerdos comerciales diferenciados para México y Canadá que sustituyan precisamente al TEMEC. La presidenta confió en que se llegará a buen término con Estados Unidos y Canadá rumbo a la renegociación del TEMEC, que se realizará pues después, porque el siguiente año es una revisión. En el tema comercial, pues la situación es que el gobierno de Estados Unidos pues tiene una posición distinta ahora respecto a una serie de sectores. De todas maneras, como es el caso del automotriz o el acero, que tenemos ahí todavía en revisión, pero la mayor parte del tratado se está respetando, la mayor parte. Y creemos que nos va a ir bien, somos optimistas. También aseguró que hay avances en las mesas de trabajo que se realizan entre secretarios de Estado mexicanos y de Estados Unidos, y reiteró que podría buscar un nuevo encuentro telefónico con Donald Trump. México tiene sólidos fundamentos macroeconómicos, así lo consideraron los participantes en el Foro Económico Mundial que se realiza en México, cuyos representantes concluyeron este miércoles el encuentro de 2 días de trabajos. Ahí estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, reunida con ellos en Palacio Nacional. Se encontró con 80 mujeres y hombres de negocios de 17 países, donde afirmó que México cuenta con más oportunidades para desarrollar su crecimiento, pues es un país de innovación y respaldado por el Plan México. Hemos construido un plan, le llamamos el Plan México. Tiene el objetivo de producir más en México para el mercado interno y también para las exportaciones. Fortalecimiento del mercado interno, aumento de la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética y fortalecer la inversión pública y la inversión privada. El Plan México cuenta con un portafolio de inversión de más de 298,000 millones de dólares, lo destaca la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez Sierra, previo a este encuentro. Es que cada uno de ellos pues está alineado a una meta del Plan México, o sea, ser el 5º país más visitado, o sea, que llegue el financiamiento al 30% de nuestras pymes, sea que 150,000 ingenieros o egresados de carreras de ingeniería al año se puedan vincular a nuestros sectores estratégicos. En esta reunión del Foro Mundial participaron empresarios de sectores como el farmacéutico, el tecnológico y el sector turístico. Y esto fue lo que conversaron. Lo que decimos del Plan México no es un plan de gobierno, es un plan de país. Requerimos a todos, los necesitamos a todos, necesitamos empresarias, empresarios, necesitamos al sector académico, sociedad civil, y la idea aquí es conjuntar precisamente pues a un buen ecosistema que está interesado, que está dispuesto a escuchar y que desde luego está dispuesto a invertir. En otros asuntos, un juez federal concedió una suspensión definitiva a Hernán B., exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de la organización criminal La Barredora. Esto contra la orden de aprehensión en su contra por los probables delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado que le imputa la Fiscalía General de la República. Sin embargo, Hernán permanecerá interno en el Penal Federal del Altiplano, donde se le sigue el proceso por delitos del fuero común, asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. La libertad del exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien fue expulsado en septiembre pasado de Paraguay, país al que ingresó de manera ilegal, quedará a disposición del juez de amparo, pero también del juez de control para la continuación del procedimiento.
La Cámara de Diputados informó que va a eliminar el artículo transitorio sobre retroactividad a la ley de amparo que fue agregado y aprobado en el Senado. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, confirmó que la minuta va a respetar la propuesta original que envió al Congreso la presidenta Sheinbaum, que plantea nuevas modificaciones que no aplican para los juicios de amparo vigentes. Ya no trae ese transitorio, sino simple y sencillamente se respeta la propuesta original. Sí vienen transitorios, pero no el transitorio que propone el Senado. Tenemos, creo que es como Cámara Revisora, tenemos ahí que, con todo respeto, corregir la página ahí, el plan. La Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados también anunció que va a realizar audiencias públicas para fortalecer la minuta de reforma a la ley de amparo. Vámonos con otros temas. Mire, le presentamos la segunda entrega de la estrategia para combatir la violencia mediante las jornadas de paz, esto en distintos puntos del país. María Fernanda Ruiz nos cuenta. En este pueblo, en lo mínimo están las aliadas. Para ellas una silla de madera. Permite andar con las suyas. Tengo una bebé de 2 años. Me dedico a vender postres a domicilio, pues la adapté para podérmela llevar. ¿Hace cuánto la adaptaste? Desde que tenía 6 meses ya la traigo aquí. En lo que va de 2025, Guanajuato es la entidad donde se registra el mayor número de víctimas de homicidio doloso. En diversos municipios de la entidad, el gobierno federal recupera los espacios públicos donde colocan lonas con la leyenda "Atención a las causas". ¿Y qué significa atender las causas? Pues más educación para los niños, para los jóvenes, pues que son los que están más expuestos a caer en la delincuencia, y así ya les den más oportunidades para que sigan estudiando. Venimos brindando el corte, que es el militar, que es corto, pero de igual forma se lo podemos cortar como nos pidan. Los extraños de chaleco azul y guinda han tocado puertas en las colonias. Así, las brigadas dieron con Francisco Martínez, cuya esperanza de mejorar sus condiciones de vida se sostienen por un techo a punto de derrumbarse. Yo por eso traigo esa cajita de la bicicleta, veo un ladrillito, no me lo robo, lo recojo porque está tirado. Y ya arriba ya hice un cuartito de puro pedazo de tabique y todo, y ahora pienso acá hacer otro. A Francisco le prometieron atender su caso para ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Y sí, cuando las puertas se abren, aparecen los olvidos, las exigencias. Las jornadas de paz han rehabilitado parques y canchas. El objetivo: propiciar entornos seguros en donde se puedan realizar actividades sociales y deportivas. Y una mañana empezaron a limpiar todo el pasto crecido con equipo, con camiones, y se llevaron todo el pasto y quedó limpio. Comúnmente vienen chavales con su balón, vienen mujeres con los niños, vienen otros chavales acá con otro balón. Colonias como Lagos y Santa María en Celaya se han visto beneficiadas. En donde antes había basura y olvido, hoy son lugares seguros. Corremos por la paz. Corremos por la paz. En este lindo lugar. Porque de que hagan un montón de basura en los lugares que haya esto, pues 1000 veces un parque recreativo. Las jornadas han llegado a sitios profundos como el municipio de Villagrán. Sus habitantes saben de violencia. Sembrar paz es una tarea enorme para reparar décadas de abandono. La cosecha se verá en los siguientes años. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Gabriel Sainz, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Gabo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. Cristiano Ronaldo continúa haciendo historia y esta vez lo hace fuera de las canchas. Y es que tras más de 2 décadas de carrera profesional, se coloca como el primer jugador de fútbol multimillonario. Con 40 años de edad, el portugués alcanzó una fortuna valorada en más de $1.400 millones. Hazaña que obtuvo tras la renovación de su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita. Sin embargo, su riqueza también se debe a sus acuerdos con marcas como Nike y Armani, y el paso en clubes importantes como el Real Madrid, el Manchester United y la Juventus.
Y vamos a las grandes ligas porque ya tienen a su primer finalista. Los Azulejos de Toronto se convirtieron en el primer finalista de la Liga Americana tras vencer 5-2 a los Yankees de Nueva York y llevarse la serie 3-1 en la ronda divisional. Una sólida salida del picheo canadiense y el bateo oportuno de Vladimir Guerrero Jr. guiaron a los Azulejos, que regresan a una serie de campeonato por primera vez desde el 2016. Del otro lado, los Yankees viven otro duro golpe. Ya suman 16 años sin ganar un título, su sequía más larga en la era moderna del club. Ahora Toronto espera al ganador entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit, donde los Tigres ganaron el cuarto juego 9-3 y obligaron a llevar la serie al quinto juego. Mientras que en la Liga Nacional, los Cachorros de Chicago en casa lo hicieron y lograron alargar la serie al llevarse 4-3 ante los Cerveceros de Milwaukee. La serie ahora se coloca 2-1 en favor de Milwaukee. Otros que también alargaron la serie fueron los Phillies de Filadelfia, que siguen con vida luego de derrotar 8-1 a los Dodgers. Y la serie se coloca 2-1. Hoy mismo se llevará a cabo el juego 4 entre Filadelfia y Los Ángeles a las 4:08 de la tarde y a las 7:08 los Cachorros de Chicago contra los Cerveceros de Milwaukee. Y ya para el viernes, el quinto juego entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit a las 6:08 de la tarde. Y México ya tiene rival en la sub-20, se enfrentará a Argentina en los cuartos de final. La albiceleste le ganó a Nigeria 4-0. El encuentro será el próximo sábado a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Y en el Mundial del 2026 ya hay un invitado más a esta justa. La tarde de ayer, Egipto selló su boleto al Mundial y se convierte en la 19ª selección con boleto asegurado. Lo hizo tras golear 3-0 a Djibouti con un doblete de Mohamed Salah. Vámonos a más deportes porque debutó la Archery Premier League, la primera liga profesional de tiro con arco basada en franquicias en todo el mundo. La liga tiene como sede la India y cuenta con 6 equipos de 6 estados diferentes. En esta primera edición habrá 3 connacionales: Alejandra Valencia, Matías Grande y Andrea Becerra. Y en la NFL inicia la semana 6 del campeonato y las Águilas de Filadelfia visitarán a los Gigantes de Nueva York a las 6:15 de la tarde. No se lo pierda. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, muy buen día. Ayer lo decíamos, Gabo, rival para México, posiblemente Argentina, y sí va a ser, y con un marcador semejante con el que México goleó también de 4-1. Así es, Argentina ganó, goleó 4-0 a Nigeria. Nigeria esperaba que se diera un poquito más, pero bueno, no se dio así. Bueno, ahora será Argentina. Vamos a ver cómo le va a México. México se ve sólido, no sé cómo le van ustedes. Esperemos que sí puedan dar la sorpresa y ganar la Argentina, que por obvias razones es el favorito. Oye, claro. México, Gabo, lo que también acapara los reflectores, esta fortuna estimada de Cristiano Ronaldo, cuando pareciera que se va rumbo al retiro, de cualquier forma sigue amasando la fortuna, ya ha dejado ver incluso que quisiera comprar un club. Así es, Cristiano Ronaldo, bueno, pues ya que más puede ganar, ¿no? Digo, tiene muchísimo dinero en su haber y pues bueno, yo creo que tiene para su retiro muy holgado, muy tranquilo. Si compra este club, no hay que decir más de esta noticia, pero bueno, si lo llega a comprar, pues ¿qué más tiene ya su futuro asegurado? Catapulta. Qué bárbaro. Eso es el fútbol para muchos. Así es. El negocio de toda su vida. Gracias, Gabo. Gracias, y Gabo. Vámonos con más. Así es, vámonos con otra información. Y es que, mire, México figura entre los países mejor evaluados en América Latina, por las acciones emprendidas para reducir los embarazos entre adolescentes y la promoción también de la salud sexual. Por sus acciones para bajar la tasa de embarazos adolescentes, México fue uno de los mejores evaluados en el Atlas de Políticas de Anticoncepción en América Latina, presentado recientemente. Nuestro país fue de los países de América Latina que mejor calificación sacó, aproximadamente un 93%, lo que significa que tenemos buenas políticas. Actualmente se registran 62 embarazos por cada 1,000 adolescentes, cuando antes eran 77. Sin embargo, Alejandro Rosas Balam, coordinador de la Clínica de Adolescencia del Instituto Nacional de Perinatología, destacó la importancia de la salud mental en las jóvenes embarazadas. La salud mental es básica. Prácticamente ahí en el instituto nosotros realizamos una encuesta de malestar psicológico a todas nuestras adolescentes embarazadas que acuden. Pues el resultado nos sorprendió, el 100% de las adolescentes tienen algún grado de malestar psicológico. Actualmente el Instituto Nacional de Perinatología atiende en promedio
500 pacientes adolescentes al año. El sector salud cuenta con asesoría para toda la población en el tema de anticoncepción. 11 Noticias, Araceli Aranday. No podía faltar hoy en la información cultural con Miguel de la Cruz conocer el nombre de uno de los premios Nobel más esperados. Miguel, buenos días. Así es, buenos días, ¿cómo estás? estás? Pues muy bien, fíjense, esta mañana precisamente la Academia Sueca anunció desde Estocolmo el Premio Nobel de Literatura para este año. El escritor húngaro Laszlo Krasznaorkai es ganador de la máxima presea por ser un máximo exponente con una prosa hipnótica y exigente. El autor húngaro ha retratado la descomposición social de Europa Central y la dimensión espiritual del arte moviéndose entre el apocalipsis y la contemplación oriental. Obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte. El premio Nobel no es solo el galardón más codiciado por cualquier escritor, es la distinción que destaca los límites del arte escrito y genera los debates culturales y políticos de la sociedad. Serán 22 títulos los que aparecen publicados por este hombre desde 1985 a la fecha. Hay traducciones, principalmente al inglés, pero también al español. Y son de los que comienzan ya a leerse más. Había una declaración reciente de este premio Nobel donde decía que bueno que existe la literatura que no se ve como mercancía que se pueda vender en el súper. Sí, es cierto. ¿No? Son reflexiones que salen a la luz cuando conocemos los nombres de estas figuras que ya son, pero que reconocerlas con un premio Nobel les da más reflectores, Miguel. Sí, es un empujón para que sin duda conozcamos cómo hablan. Sí, exacto. Cosas de propia voz. Aunque ya lo habían entrevistado en febrero y le preguntaron, ¿y qué tal el Nobel? Dice, sería una gran sorpresa, dijo. Y lo fue. Pues yo creo que ya lo sorprendieron. Imagínate, si no, hay que leer a Laszlo Krasznaorkai. Eso es. Bueno, primeras veces que nació se pronuncia. Nació en 1954. El 5 de enero. Y lo que ha visto, él decía, Europa Oriental, Europa Occidental, el apocalipsis, la temática que tiene que ver, pues recupera mucho de lo que fue esta Europa de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene un contexto y una visión. Y además, fíjate, no sé, a mí físicamente un premio Nobel siempre me dice mucho. Y la persona que vemos en pantalla creo que tiene mucho que contar. Su mirada. Habrá que ver, sí, habrá que ir descubriéndolo poco a poco, ahora que se sepa más de él a través de sus libros. Bueno, y en otro tema, tal como se presentará en el Festival Cervantino, hay buenas noticias. Llega de Corea del Sur Samsara Blossom con Jack Momin al Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. El sábado 11 de octubre a las 20 horas es parte del circuito cervantino y la buena noticia es que hay pases dobles para las primeras personas que lo soliciten en X, @11 Noticias TV o en Facebook, 11 Noticias. En la publicación de la transmisión ahí respondan y facilita mucho la localización de las solicitudes. Bueno, y se inauguró la edición 15 de la Bienal Internacional de Radio, un encuentro convocado por Radio Educación desde 1996, cada 2 años. Un espacio para reflexionar en torno a las preguntas que dan sentido y dirección a nuestro quehacer radiofónico. Durante estos días vamos a estar compartiendo conferencias, talleres, mesas de debate, actividades culturales. La edición 15 de la Bienal de Radio continúa hasta el 10 de octubre en el Centro Nacional de las Artes y se transmite por redes sociales. La obra fotográfica de Marianne Gast se presenta por primera vez en nuestro país. En ella se retratan las calles de diversas ciudades del mundo. Vamos a ver. La siguiente historia podría parecer ficción, pero es real. Involucra a Matías Geritz y archivos vendidos en 1987 al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas. Y revisando, por eso pasó tanto tiempo, porque revisando lo de Matías Geritz no llegaban a esas cajas. Y de repente las ven y dicen, ¿qué es esto? ¿No? Entonces ya se pudo ubicar que se trataba de Marianne Gast, investigar quién era, porque no se sabe mucho, no se sabe mucho de ella. Y así es como nosotros la tenemos y por supuesto que ya la separamos, la ponemos un fondo especial que es el de ella.
Marianne Gast, originaria de Alemania, fue esposa de Geritz. Viajó por el mundo, llegó a México como catedrática en la Universidad de Guadalajara. Al mudarse a la Ciudad de México, Matías Geritz tuvo mayor proyección y Marianne retrató todo lo que hallaba. Marianne Gast murió en Alemania. Esas maletas resguardaron su obra, que por primera vez el CENIDIAP expone en la muestra Marianne Gast, la cámara únicamente es una máquina. La exposición la dividimos en 5 núcleos. El primero es Marianne fotógrafa, para darle cara, ¿no? Es el núcleo donde hay más fotografías de ella. Hay 2 autorretratos en esa manera de cómo te construyes a ti en la imagen y algunos de los elementos como cajas, sobres, de pensar a ella como fotógrafa de imagen. Hasta febrero de 2026, el universo de Marianne Gast en el centro de la imagen. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Javier Ayón, 11 Noticias, Saray Campeche. La Compañía Nacional de Danza preparó una nueva coreografía para el clásico Lago de los Cisnes que mantiene algunos de los movimientos originales, pero que integra nuevos pasos en esta nueva coreografía de Cuauhtémoc Nájera. Son paredes que hemos bailado mucho, como dice Greta, pero al final técnicamente están muy expuestos en cuanto a limpieza, hablando de ballet. El Lago de los Cisnes es una pieza tradicional del repertorio de la Compañía Nacional de Danza que se ha visto en espacios como el Palacio de Bellas Artes y ahora se presenta en el Auditorio Nacional para reforzar la riqueza sonora y escénica de la propuesta. El Lago de los Cisnes es emblemático por muchas cosas, no solamente por su coreografía, sino también por los personajes, que en este caso son bastante difíciles, muy complejos. Con 70 bailarines en escena y 80 músicos en vivo, el Lago de los Cisnes tendrá 2 funciones el 11 de octubre a las 12:30 horas y a las 19 horas en el Auditorio Nacional. Vámonos al libro del día, es Día de Muertos, una celebración de la vida y la muerte dictado por Trilce. Hoy se inaugura en las rejas de Chapultepec una exposición con fotografías de este libro en voz de su editora Débora Holmes. Día de Muertos, una celebración de la vida y la muerte. Esta es la edición en rústica y esta es la edición en pasta dura. Muestran exactamente una combinación de los diferentes elementos que conforman el Día de Muertos. Nosotros lo que hicimos fue tomar aspectos paradigmáticos que van desde el arte urbano, el arte contemporáneo, la artesanía, la gastronomía, altares increíbles, etcétera, para que estas fotos seleccionadas de fotógrafos diversos tenga una idea completa de por qué este día no se parece a ningún otro. A las 12 del día vamos a estar inaugurando en la explanada del Jardín Botánico la gran exposición Día de Muertos, una celebración de la vida. Y leo con el 11 avanzamos 52 páginas de la novela Todo el oro de Lisboa de Juan Patricio Riverol, editado por Tusquets. El X de hoy es de BRMS y dice: se resguardó en las botellas que se abrían frente a él, sosegado por el humo del cigarro, que ya se había vuelto una constante. Gracias, Bere, por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 133 años del nacimiento del escritor croata Ivo Andrić. Premio Nobel en 1961, en su honor el poema del día, Una noche tormentosa que en alguna parte dice... caray. En las noches de tormenta el alma aparece en forma de presentimiento. Sorpresa, Miguel, te gané el poema. Esto es como cuando alguien del público se mete al terreno y mete el gol, ¿no? Exacto. Mira, ya le traía ganas la producción. Me dio esa oportunidad. Pues quedó muy bien. Oye, mañana te vas al Cervantino, Miguel. Hoy mismo. Hoy mismo. Sí. Y ya mañana transmites desde allá. Ya desde allá. Ay, así serán los siguientes ¿Cómo días. viene? Pues viene muy fuerte, es una programación muy nutrida. El primer fin de semana son 20 actividades, imagínate, a ver cómo le hacemos el lunes para meter lo más posible. Además de cubrir cosas en medio, como es la FIL de Monterrey, que también habrá que escaparse, y venir a la FIL Zócalo el fin de semana, una participación, nos regresamos. Ay, Miguel, vas a estar muy paseador, pero nosotros bien informados. Exacto. Con el aniversario 53. Ya son 53, ¿no? 53, sí, me parece que sí. Sí, fue hace medio siglo. Medio siglo. Pues ahí estaremos en Guanajuato mañana contigo. Exactamente. Gracias, Miguel. Gracias. Buen viaje. Volvemos.
7 de la mañana en el tiempo del centro. Vamos con un resumen de noticias. Acuerdo condicionado para terminar con el genocidio y un alto el fuego entre Israel y Hamás no va a garantizar la libertad para el pueblo palestino. Así lo consideraron integrantes de la flotilla global Sumud, Ernesto Ledesma y Sol González, en entrevista para los medios públicos. Priscila ya es tormenta tropical, continúa su desplazamiento, se localiza cerca de Cabo San Lucas, en Baja California, al suroeste y oeste de la región, dejando intensas lluvias. Se realiza la cuarta edición de la Feria Innovación del Instituto Politécnico Nacional. Las y los asistentes pueden encontrar proyectos enfocados a salud, biotecnología, inteligencia artificial y robótica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala que el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois deberían estar en prisión por no proteger agentes del Servicio de Inmigración. Y esto ocurre tras el enfrentamiento entre el mandatario y las autoridades de ese estado. El despliegue de la Guardia Nacional ocasiona que cientos de personas salgan a las calles de Chicago a manifestarse, y es que están en contra de la decisión administrativa. Se entregó el Premio Nobel de Literatura, se da a conocer para el escritor húngaro László Krasznahorkai. Cristiano Ronaldo se coloca como el primer jugador de fútbol, soccer, multimillonario. Alcanza una fortuna de más de 1.400 millones de dólares. Se realizó la inauguración de la edición 15 de la Bienal Internacional de Radio. Continuará hasta el 10 de octubre en el Centro Nacional de las Artes. Se va a transmitir por redes sociales. Un gusto saludar esta mañana al periodista, documentalista, analista político Temoris Greco. ¿Cómo estás, Temoris? Un gusto saludarte. Buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, Temoris, tú has escrito recientemente sobre esta forma de reclutar a elementos del Servicio de Inmigración y Aduanas en los Estados Unidos. Una agrupación de seguridad que dispuso el presidente Donald Trump tendría incluso injerencia en ciudades santuario. ¿Cómo miras esta nueva forma de reclutamiento y los riesgos que hay por delante? Porque parece ser que la consigna es deportar cada vez a más personas migrantes fuera de Estados Unidos, por supuesto. Así es, Guadalupe, pues como hemos visto ya bastante, a mí me tocó verlo en Los Ángeles y en Washington, D.C. en los meses anteriores, hay una persecución en las calles de Estados Unidos de una forma pues que nos parece difícil de creer, porque la hacen agentes encapuchados, agentes que no se identifican, que no presentan documentos, órdenes de un juez, que van en vehículos sin marcas, y que de pronto caen sobre personas por su aspecto latino, o también puede ser sobre afroamericanos, asiáticos, y los someten, los persiguen, los someten, y sin darles oportunidad a defenderse o a explicar su situación legal, se los llevan a otro lugar. Ahora ya estamos teniendo más claridad de por qué está ocurriendo eso, o sea, por qué no hay ninguna garantía, por qué también actúan de esta manera tan torpe, porque a veces los activistas logran confrontarlos y disuadirlos exigiéndoles que presenten sus identificaciones o que se expliquen o que expliquen por qué lo que están haciendo, o sea, qué es lo que están haciendo y no lo consiguen. Y es que el presidente Trump ha ordenado, quiere que haya más de 1 millón de deportaciones cada año. Esto es subir 6 veces el número normal de deportaciones. Y para hacer esto han asignado un presupuesto sin precedentes al ICE, que es el Servicio de Inmigración y Aduanas. Este presupuesto, que es 10 veces más de lo normal, se está aplicando pues para dar generosos incentivos, salarios extraordinarios, bonos de reclutamiento, o sea, que es un pago de $50,000 que se le entrega a alguien, $50,000, $1 millón de pesos casi, que se le entrega a alguien para aceptar integrarse al ICE. Se les eliminan los requisitos, por ejemplo, los requisitos de edad se bajan de 21 a 18 años, y por arriba solía ser el límite hasta de 37 años, pues no, ya no hay límite por arriba.
y se les da, por ejemplo, pueden pagar deudas que tienen deudas de préstamos estudiantiles que pueden ser por hasta $60,000. En fin, hay una serie de incentivos y al mismo tiempo de disminución de requisitos. Otra de las disminuciones es que no tienen que tener un entrenamiento largo, pueden tener un entrenamiento de hasta 13 semanas en las cuales ya no se les enseña español. Antes era necesario que por lo menos supieran el idioma de las personas a las que van a perseguir, pues para entender qué es lo que están diciendo, y también el conocimiento de la ley que aplica. Ya es un conocimiento muy superficial, por eso con frecuencia cuando alguien trata de explicarles que tiene un proceso, un trámite que va al juez o que está haciendo algo así, ellos dicen, yo no entiendo si esto es lo correcto, te voy a llevar a un lugar, pero para llevarte te persigo, te derribo, te encierro en una camioneta y te traslado a donde puedas explicar si tu situación es la correcta. Por eso hay tantos también arrestos injustos. Ahora bien, Temoris, buenos días, te saluda Elvira Angélica Rivera. Esto que tú nos has narrado y que bueno que lo has escrito precisamente en tu columna, pues se torna muy peligroso dado pues todo esto que nos acabas de describir. No tienen conocimiento de la ley de inmigración, tampoco pues han realizado arrestos previos y de eso pues se suma también a la crisis que se vislumbra en los centros de detención precisamente también de ICE, en donde pues ya suman muchas las personas fallecidas sin una explicación clara de por qué han muerto bajo la custodia precisamente de los agentes de ICE, y también se suma pues a este cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, Temoris, en donde tampoco habría pues una supervisión sobre las labores que realiza esta Agencia de Inmigración y Control de Aduanas. De hecho, tiene bastante poca supervisión porque todos sus agentes están enfocados en la acción y no hay quien quede pues tratando de supervisar. Pero por el otro lado, el mismo director de la ICE una y otra vez ha tratado de justificar que sus agentes vayan encapuchados, porque él dice, son los agentes, son esos hombres fornidos que persiguen a mujeres indocumentadas, a menores de edad, son ellos los que están en peligro y los que están siendo agredidos, por lo tanto, se justifica que vayan encapuchados y que no se identifiquen. Hay parte de este presupuesto, pues es un negocio inmenso para esas compañías privadas que se dedican a proveer diversos servicios, como por ejemplo la construcción de estos centros de detención, que además se están haciendo de nuevo sin cumplir con las garantías legales. Por ejemplo, el famoso Alligator Alcatraz, este centro de detención que está construido en pantanos de Florida, infestados de lagartos, de cocodrilos, pues ha sido cerrado recientemente porque no se cumplían requisitos. Y lo peor es que se les pierde gente. Como ya ocurrió en el primer mandato de Trump, que se les perdieron muchos niños, separaron a familias de sus hijos y después no supieron dónde habían quedado los hijos, lo cual pues es una violación de derechos humanos ya a niveles increíbles. Pues ahora también se les están perdiendo indocumentados, que saben que los detuvieron, pero no saben a dónde los mandaron y por lo tanto no se puede llevar el proceso legal que les permita recuperar la libertad o ser oportunamente deportados porque no saben dónde están. Claro, Temoris, ya para cerrar, ¿qué alternativas tienen las personas migrantes que viven incluso ya en ciudades santuario donde han incursionado estos elementos de Guardia Nacional? ¿Ves un interés más político electoral que cumplir con la cuestión que tiene que ver con una migración más ordenada ya en Estados Unidos? Sí, el proyecto del presidente Trump pues es prolongar su poder. E incluso él mismo haya mencionado la idea de que podríamos buscar un tercer mandato, cosa que solamente un presidente anterior, Franklin Delano Roosevelt, lo hizo en tiempos de guerra, en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Trump, por lo pronto, tiene enfrente unas elecciones, las del año que viene, legislativas, que podrían quitarle el control del Congreso. Y para evitarlo está haciendo todo tipo de cosas, por ejemplo, alterar la forma en que se dibujan los distritos electorales para darle más oportunidad a los republicanos, y también está haciendo estas ofensivas
desplegando la Guardia Nacional y otro tipo de agentes en las ciudades para generar un ambiente de temor y de control en donde él pueda presionar a los demócratas y eventualmente garantizar que retenga el control del Congreso y posiblemente avanzar hacia una reelección. Muy bien, pues estaremos muy pendientes, te seguimos leyendo. Temoris Greco, periodista, documentalista, analista político en comunicación permanente con 11 Noticias. Gracias, Temoris. Abrazo, buenos días. Gracias, abrazo. Bueno, vamos a seguir con más información. Elvira Angélica Rivera. La sección más esperada de los jueves para no olvidar. Hoy nos acompaña Emiliano Pantoja en ausencia de Luisa Méndez. ¿Cómo estás, Emiliano? Bienvenido, buenos días. Hola, Angélica. ¿Cómo te va? Pues bien, un día como hoy pues se conmemora el Día del Correo, así que por ese motivo les traemos una nota que nos habla de la importancia de cómo el correo nos ha funcionado para comunicar a las personas sin importar la distancia. Vamos con la nota. Vamos a ver. Era el 9 de octubre de 1874, cuando por primera vez se celebró en México el Día Mundial del Correo. Una fecha que reconoce el nacimiento de la Unión Postal Universal, organización que cambió para siempre la manera en que el mundo se comunicaba. La Real de 1777 creó el servicio postal en el México virreinal. Sus instrumentos sufrieron notorios cambios. Los buzones parecían máscaras de carnaval. La correspondencia se franqueaba con sellos puestos a mano. Luego vinieron las estampillas. Este fue el primer timbre del México independiente. En aquel tiempo, enviar una carta era mucho más que un trámite. Era un acto de confianza y paciencia. Carteros para largas distancias. Paciencia, Eufemia. La diligencia precedió al jet en la entrega inmediata. Las cartas recorrían mares, montañas y fronteras, llevando noticias, amores y esperanzas a lugares lejanos. El edificio del correo es un centro nervioso de nuestra capital desde principios de este siglo. En México, el servicio postal se fortaleció con la creación del Palacio Postal en 1907, una obra de arte arquitectónica que representa la importancia del correo. Hoy, en plena era digital, la comunicación ha cambiado. Los mensajes viajan en segundos a través de una pantalla y la tecnología se ha convertido en el principal medio para conectarnos. Pero eso no significa que el correo haya perdido su valor. Detrás de cada carta, paquete o mensaje, sigue existiendo una historia humana. La portada del correo. Para no olvidar, cada 9 de octubre recordamos que el correo no solo entrega cartas, entrega historia. Para no olvidar, Emiliano Pantoja. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían si un día ya no existieran las redes sociales? ¿Cómo asimilarían esto y cómo se comunicarían? Coméntanos con el hashtag para no olvidar esta situación. ¿Tú qué harías, Angélica? Híjole, pues es que sí, ya en una era tan digitalizada ya estamos muy acostumbrados a las redes sociales, pero sin duda el correo siempre sería pues esa salvación que necesitamos para comunicarnos con las personas. Ya lo describías bien en la nota, pues acerca a las personas y además muy interesante que pues nos incluyes esta narración de los archivos de Canal 11 precisamente relacionado con el correo y también con un edificio histórico y emblemático de la Ciudad de México y del país entero que es el Palacio Postal. Así es, ya nada más para terminar quisiera preguntarte cuál ha sido tu peor o mejor experiencia recibiendo una carta o escribiéndola. Pues cuando yo era más pequeña a mí me gustaba escribir cartas. No tenía interlocutor, no tenía conocidos en otros países ni en otros estados, pero aún así me gustaba escribirlas. Y recuerdo que alguna que recibí que me gustó mucho fue de una familiar que estaba al otro lado del charco y para mí tenía yo 12 años y para mí fue muy gratificante recibir una postal de un país ajeno totalmente a mí, pero que me acercaba a esa persona querida. Qué lindo. Pues esperamos anécdotas así en las redes sociales. Coméntenos con el hashtag para no olvidar y nos estaremos viendo la siguiente semana. Gracias Emiliano Pantoja. Gracias, por venir acá y ahí está hashtag para no olvidar. Vámonos con más información.
que tiene que ver con este tema de la basura. A partir del 1 de enero se va a separar de forma diferente en la Ciudad de México. Ya teníamos algunas prácticas conocidas, pero va a haber nuevas estrategias, sobre todo para la reducción de desechos, el reciclaje y lo más importante, necesitamos educación ambiental. ¿De qué forma? Aquí los detalles. Con miras a reducir el 50% de la basura y desperdicios de la Ciudad de México para 2030, la jefa de gobierno Clara Brugada instaló la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México. Un órgano público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene como propósito impulsar acciones sostenibles para el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manera especial también promover políticas públicas, prácticas para hacer realidad esta acción integral y sustentable. Señaló que cada día en la capital del país se generan más de 8,000 toneladas de residuos, lo que esta agencia trabajará para reciclar y convertir en composta más de la mitad. Anunció que a partir del 1 de enero las y los capitalinos tendrán que separar la basura en 3 partes. Una profundización a el esquema de separación de residuos en 3: residuos orgánicos, residuos inorgánicos reciclables y residuos inorgánicos no reciclables. Esto implica una campaña de educación para saber qué significa cada uno de estos términos. Esta nueva estrategia busca promover políticas públicas para la sustentabilidad, contribuir al combate al cambio climático y evitar la contaminación del aire, suelo y ríos. Clara Brugada anunció también que su gobierno se compromete a reducir en un 35% las emisiones de efecto invernadero que se generan en la capital del país con miras al 2030. Este compromiso contempla de ese 35%, la aportación del 10% de la reducción de emisiones de la iniciativa privada. Este anuncio lo hizo en el arranque de las actividades del programa México por el Clima, evento donde diversos actores dialogarán a lo largo de 3 días en diferentes foros que se llevarán a cabo en la Ciudad de México con el objetivo de crear compromisos y soluciones en favor del medio ambiente nacional e internacional. Con imágenes de Raúl Mejía, 11 Noticias, Axel Meneses. Ya le adelantábamos que se realiza la 4ª edición de una feria que reúne a la ciencia, la tecnología y la innovación, por supuesto, con el espíritu politécnico. Para impulsar la vinculación entre la comunidad politécnica y los sectores productivo, gubernamental y social para transformar el conocimiento en soluciones tangibles que respondan a los grandes retos nacionales, el Instituto Politécnico Nacional realizó este miércoles la 4ª edición de la Feria de Innovación. Por eso creemos en esto que se está haciendo el día de hoy, en reunirnos, en acercarnos con empresas para que se vean las necesidades que tienen las empresas, pero también la capacidad de innovación que se tiene en el Politécnico que pueda resultar en un beneficio tangible para la población mexicana. En esta feria, los asistentes pudieron encontrar más de un centenar de proyectos en materia de salud, biotecnología, inteligencia artificial y robótica, como estos vehículos rover para exploración terrestre. De hecho, ya hay un acercamiento con el Space Center de la NASA y vamos a ir a la NASA en el próximo año, mayo de 2026. Vamos a presentar vamos a llevar este rover. También presentaron este sistema de neurorehabilitación transcraneal para las personas adultas mayores que han perdido movilidad. Este sistema es un diagnóstico para poder evaluar en conjunto cómo se desempeña la función motora y posteriormente poder proponer metodologías de rehabilitación. Y este dron para riego agrícola. Nos permite hacer fumigaciones, nos permite hacer aplicación de foliares, aplicación de insecticidas, herbicidas. Este tipo de innovaciones han permitido que el IPN, primer vehículo eléctrico compacto diseñado y fabricado en México. 11 Noticias, Judith Hernández.
Iniciamos con información internacional en Estados Unidos, donde sigue la confrontación entre el presidente Donald Trump y el gobernador de Chicago por la presencia, sí, de fuerzas federales en el estado para realizar redadas antiinmigrantes. La historia. Abierto enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y las autoridades de Illinois por el despliegue de la Guardia Nacional en el estado. Trump escribió en su red social Truth Social que el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois deberían estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE. Por su parte, el gobernador J.B. Pritzker, desde el centro de Chicago, lo retó a arrestarlo. Hay algo que quiero decirle a Donald Trump. Si vienes por mi pueblo, vienes a través de mí. Entonces ven y arréstame. El despliegue inicia en distintos puntos de Chicago con 200 soldados de la Guardia Nacional para, según palabras de Trump, combatir la delincuencia. Trump no está tomando una buena decisión. Chicago es como una ciudad de migrantes, por lo tanto es contradictorio decir o hacer propaganda sobre que los migrantes están destruyendo a nuestro país. La medida es totalmente rechazada por las autoridades locales. Sostienen que la militarización aumenta la tensión que comenzó con las redadas del Servicio de Migración ICE. Es peligroso, está mal. No se trata de deportación, no se trata de seguridad, se trata de autoritarismo. Se trata de infundir miedo, de violar la Constitución. Mientras, en las calles de Chicago, quedó documentado un nuevo episodio de violencia de agentes de ICE, quienes dispararon balas de goma a un religioso que oraba frente a su oficina. El reverendo David Black, de la iglesia presbiteriana, cayó al suelo y resultó herido en la cabeza. En lo jurídico, un juez federal extendió las restricciones a los arrestos de ICE en Chicago hasta febrero de 2026, al comprobar que agentes de migración detuvieron a 22 personas migrantes sin orden judicial, lo que viola el debido proceso de la ley migratoria vigente. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En Chicago, cientos de personas se manifestaron contra el despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el presidente Donald Trump. Muchos de ellos portaban banderas mexicanas, una manta donde se leía "No Trump, no tropas". Estaba adelante de la marcha en el centro de esa ciudad. En Estados Unidos, 12 aeropuertos se han visto afectados por el cierre del gobierno del presidente Donald Trump. Se han retrasado o incluso cancelado más de 10,000 vuelos debido a la falta de personal de la torre de control, ya que hasta la mitad de la plantilla se ha ausentado porque no les han pagado. Las y los controladores aéreos han tenido que cubrir horas extras y laborar 6 días de la semana. Y es que los 63,000 empleados podrían recibir un pago parcial hasta el próximo 14 de octubre. Y por sexto día, el Senado en los Estados Unidos sigue sin ponerse de acuerdo para aprobar un presupuesto que reanude actividades en la administración pública suspendidas, como sabemos, desde el 1 de octubre. Nos enlazamos ahora con Juliana González, analista de la Deutsche Welle, para que nos hable sobre los drones en Europa y también las medidas para proteger el espacio aéreo de allá de Europa. Juliana, buenos días y buenas tardes de aquel lado. Un gusto saludarlos desde Berlín. La incursión de drones rusos en territorio europeo tiene Europa ante la disyuntiva de responder y escalar el riesgo o enfrentarse a acusaciones de debilidad, y pone de manifiesto la existencia de una zona gris en materia de defensa. La sospecha de que el Kremlin está orquestando una guerra encubierta de sabotaje en Europa no es nueva, aunque Moscú lo niegue. Pero los últimos episodios con drones sugieren un cambio de rumbo, que Rusia está acelerando esa campaña híbrida. Por ejemplo, con el uso de esa llamada flota fantasma que usa para evadir las sanciones al comercio del crudo, también estaría sirviendo como plataforma de lanzamiento para drones. Los avistamientos de drones cerca de aeropuertos de Copenhague, Oslo o Múnich, que han llegado incluso a paralizar el tráfico aéreo, ha puesto en marcha diversas respuestas. Una de ellas es la construcción del llamado muro de drones a lo largo de toda la frontera oriental de la Unión Europea. Muro que en realidad se entiende mejor como una telaraña de señales capaces de interferir las comunicaciones entre el dron y su operador.
Se espera que a finales de este mes, durante la cumbre de los líderes europeos, se materialice este proyecto y se sepa cuándo va a empezar. Otras alternativas de respuesta incluyen el derribamiento de los drones. En este caso, la burocracia y la obsolescencia de las leyes ha quedado en evidencia. Por ejemplo, aquí en Alemania, el nuevo plan del gobierno federal incluye modernizar a la policía local, dotarla de herramientas para derribar drones, crear un centro de defensa contra drones entre el gobierno federal y los estados. El proyecto de ley busca que la policía, que hasta ahora se ha centrado en lo que se denomina la defensa contra amenazas terrestres, a partir de ahora y con la amenaza de los drones, también puede actuar en lo que se llama una nueva zona de operaciones en la parte inferior del espacio aéreo. Se prevé modificar la ley de seguridad aérea para que el ejército alemán pueda prestar asistencia oficial en caso de peligro de drones, por ejemplo, cuando se detecten drones militares a gran altitud. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW y hasta la próxima. Gracias, Juliana González. Importante el tema de los drones, la legislación y, por supuesto, los peligros. Gracias por ello. Nos vamos con más. Itzel Gómez Gurrola, bienvenida con la ciencia y la tecnología. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a dar un viaje en el tiempo con esta evidencia, porque hace 120 millones de años parte de Oaxaca, Guerrero y Michoacán estuvieron unidos a Centroamérica. La evidencia confirmó la teoría de Pangea. Esta es la información, vamos a ver la historia. Hace 120 millones de años, parte de Oaxaca, Guerrero y Michoacán estuvieron unidos a Centroamérica. Esta evidencia confirmó una teoría que se postuló hace más de 100 años, la de la Pangea. La Pangea es como pensar que todos los continentes en algún momento estuvieron unidos, con todas las masas continentales, y formaban un solo gran continente. De hecho, durante 3 meses, Bernardo García y su equipo de investigación viajaron a Nicaragua para recolectar rocas y ver si eran similares a las del sur del país, tal como lo sugerían los libros y los artículos científicos. se traen al laboratorio estas muestras que son como las que tengo aquí. Son muestras que llegan en un cilindro que le llamamos núcleo y después son cortadas en algo que llamamos cada uno de estos especímenes, que van a tener una medida estándar para los equipos que utilizamos. Y en efecto, comprobó, gracias a los registros del campo magnético terrestre, que las rocas de Oaxaca estuvieron aledañas con Centroamérica, cuando el supercontinente Pangea se encontraba ensamblado. Estos hallazgos comprenden un modelo tectónico, ayuda a poner en el tiempo y en el espacio cómo se distribuyen las rocas y los recursos naturales en nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, hablar del petróleo, ¿no? Los yacimientos petroleros que tenemos en México tienen muchísimo que ver con el rompimiento de Pangea, México en el papel del rompimiento de Pangea, cómo se desplazaron los bloques, a qué velocidad, o por ejemplo la distribución hoy día, de manera un poco más local, hoy día la distribución de los acuíferos tiene que ver también con estos modelos tectónicos. E incluso saber cómo se encuentra hoy día la distribución de nuestros mejores yacimientos geotérmicos, por ejemplo. También, estos estudios son útiles para entender cómo interactúan los límites tectónicos activos que actualmente producen sismos en el país, además de comprender la historia de la Tierra. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Una vía para resolver las problemáticas es a través de la participación ciudadana. En el caso del cambio climático, la Ciudad de México cuenta con un programa de acción climática. Actualmente, la Secretaría de Medio Ambiente está actualizando este programa y quiere conocer las propuestas desde las necesidades ciudadanas. ¿Por qué es importante participar? La Ciudad de México genera 3.2% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, las responsables del calentamiento del planeta. Tanto las personas como los ecosistemas y sus especies somos vulnerables a impactos negativos por las lluvias intensas, calor extremo, sequía e inundaciones. Afectan tanto la salud humana como la de los ecosistemas. Para participar es necesario ingresar al siguiente enlace: www.proyectos.cedema.cdmx.gov.mx/consulta
Consulta PACCM. Conocerán los ejes de acción climática, entre ellos la calidad del aire, del agua, la energía, movilidad, revegetación y residuos. También podrán contestar la encuesta para conocer las prioridades y la propuesta que se les haya ocurrido la pueden plantear ahí. También serán evaluadas y revisadas por la Secretaría de Medio Ambiente junto con las dependencias del gobierno de la capital del país. Y finalmente le tenemos 2 invitaciones científicas próximas, aparte de las fechas. En el planetario Luis Enrique Erro del Politécnico Nacional, del lunes 20 al domingo 27 de octubre ocurrirá el Science Fest, donde habrá talleres, charlas, paneles y Conversus Talks. Podrán escuchar las voces de la divulgación científica, participar en los talleres científicos de Science Hub o en los paneles juveniles de los semilleros de la ciencia del Politécnico. Son estrategias educativas que buscan fomentar el interés, participación y formación de infancias y juventudes en la ciencia. Y la UNAM ya anunció la fecha en la que se llevará a cabo la Noche de las Estrellas. Será el 29 de noviembre en Ciudad Universitaria, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Habrá música, experimentos, talleres, telescopios y conferencias. Esa noche, en la Noche de las Estrellas, será también un homenaje a Julieta Fierro, destacada divulgadora mexicana, quien falleció el pasado 19 de septiembre. El evento es completamente gratuito. Bueno, hasta aquí la información de ciencia, medio ambiente. Este tema de Pangea es bien interesante. Este supercontinente donde no había divisiones, hoy ya sabemos de esta teoría de los, bueno, no es una teoría, es una realidad, los continentes, 5 continentes. Y bueno, el que nuestro país, que México haya estado unido prácticamente a Centroamérica, imagínate la extensión territorial. ¿Qué es lo que dividió estos movimientos de las placas tectónicas, que es lo que argumentan a veces los científicos? Porque pues el suelo por debajo se mueve. Cuéntanos más del tema. Sí, pues básicamente es por la misma actividad de la Tierra. Entonces, así como los sismos, eso también nos dio evidencia para poder entender ahora las placas tectónicas, cómo es que se van moviendo y claro, la velocidad, pues esa velocidad es geológicas, ¿no? Y eso no lo puse en la nota, pero el investigador nos decía, la velocidad es como la velocidad del movimiento de las placas es similar al crecimiento, a la velocidad del crecimiento de las uñas con nuestro cuerpo. Entonces, a pesar de que tenemos que tomarlo en cuenta en términos geológicos, y pues básicamente es la actividad de la Tierra, y esto también nos da evidencia para poder saber cómo se distribuyen los recursos naturales, cómo es que también el sur está rico en petróleo, por ejemplo, en combustibles fósiles, y pues es en agua también, y es muy similar también a Centroamérica. Mira. Entonces, esa fue una muy buena evidencia y también pues recolectan rocas, las estudian a través de geomagnetismo. Oye, Itzel, interesante también esta propuesta de lo que nos hablabas, esta consulta por la acción climática. ¿Es necesario que la ciudadanía, que todos los habitantes de una localidad, de una ciudad, se involucren en lo que tiene que ver con el cambio climático? Primero, para saber que si uno tiene propuestas, pero también de cómo nos estamos comportando. Claro, sí, Angie, creo que esta es una oportunidad muy importante porque pues nosotros vivimos las problemáticas y cada región tiene sus propias problemáticas en sus colonias, si se inundan o si les hace falta agua o si están también propensos a deslaves. Hay gente que vive también en zonas altas y son propensas a deslaves. Entonces son propuestas que creo yo desde la ciudadanía podemos tomar y también podemos tomar acciones, y eso es lo más importante, conocer el lugar donde estamos, los riesgos, las vulnerabilidades y también hacer ciertas propuestas que son fundamentales para la resolución de esas problemáticas, porque quienes conocen esas problemáticas son quienes están ahí más tiempo, incluso desde años antes, ¿no? La familia también puede participar, tal vez quienes puedan proponer estas soluciones, pueden preguntar a sus familiares, tal vez a alguien más grande, y pueden darle el contexto histórico de cómo era ese lugar donde vivían. Incluso soluciones quizá muy sencillas como el manejo de la basura, ¿no? Que a veces se maneja de diferentes maneras, pero quizá nosotros pues tenemos la opción de decir, podría ser así en mi calle. Sí, creo que no solamente es de la basura, la gestión de residuos, como bien lo mencionas, que es muy, muy importante, y también pues
pues dar otro tipo de soluciones, por ejemplo, a la calidad del aire. Hay lugares donde también están más contaminados que otros. El agua, que sabemos que también es otra problemática tanto de inundaciones como de hundimiento de suelo. Y de escasez de agua. Entonces, por momentos tenemos exceso, pero por otros momentos, como es mayo, junio, tenemos escasez de agua. Y también, pues, hay otro eje que es la revegetación. Entonces, también podemos proponer lugares donde probablemente sean terrenos baldíos y que se puedan hacer prácticas, plantar árboles e incluso poner otro tipo de áreas verdes para que también se reverdezca. Claro, lo que hace mucha falta en las grandes urbes. Y eso también mitiga las olas de calor. Y las inundaciones. Si tenemos más áreas verdes, también pues los árboles fungen como esponjas, previenen inundaciones y también nos dan sombra, que es un servicio ecosistémico gratis, y pues también nos da este efecto de enfriamiento. A participar, Itzel, entonces. Sí, participen, por favor. Gracias. Muchas gracias. También en la Noche de las Estrellas. Sí, aparte en la fecha. 29 de noviembre, ya nos contarás antes para recordarles. Claro que sí. Gracias, Itzel. Gracias, buen día. Te vemos pronto. Seguimos con más. Así es, vámonos con otros temas. Mire, en la Cámara de Diputadas y Diputados se abrió el debate sobre la propuesta de incremento de impuestos a bebidas azucaradas como los refrescos, los jugos saborizados y otros productos. Y es que han contribuido al crecimiento de enfermedades como la diabetes y la obesidad, que pues actualmente tienen unos altos índices en nuestro país. En la Comisión de Hacienda se realizó el foro de consulta para escuchar a representantes del sector empresarial y de la sociedad sobre la propuesta gubernamental de gravar con impuestos de entre 1.6 a 3 pesos a productos azucarados. La clase empresarial, por supuesto, se mostró en contra. Es un impuesto recaudatorio porque no va a ayudar. Si quisieran realmente trabajar para disminuir la obesidad, pues entonces hay que desaparecer las garnachas, las tortas, los tacos, los tamales. Ahí la postura empresarial. Sin embargo, representantes de la sociedad civil celebraron esta propuesta al asegurar que el impuesto reducirá su consumo hasta en un 40% y aumentará la recaudación de impuestos, lo que va a permitir impulsar estrategias de prevención de la salud. Con una implementación de un impuesto con una cuota suficiente de 3 pesos por unidad y eliminando la gradualidad, podríamos obtener una recaudación de hasta 78,000 millones de pesos por conceptos de impuestos a tabaco. La noche de este miércoles, un grupo de encapuchados intentó presuntamente tomar las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Compartieron estas imágenes en redes sociales. Hay personal administrativo de la institución y también algunos alumnos, por supuesto, que se opusieron a la toma, protagonizaron algunos forcejeos en estos accesos a la Facultad de Derecho. ¿Quién trajo las bombas, güey? ¿Quién trajo las bombas, güey? No son de verdad. Traen bombas Molotov. Traen bombas Molotov, dice. Imágenes de autoridades y quienes intentaban hacer la toma de esta Facultad de Derecho, divididos por las rejas. Y esto ocurre luego de que ayer integrantes de la comunidad estudiantil realizaran una consulta para determinar si se iban o no a paro, y con 2,681 votos se decidió no hacerlo. Vamos a Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias con información importante. Mire, la Secretaría de Salud liberó para su distribución y eventual aplicación la vacuna BCG para prevenir formas graves de tuberculosis. La dependencia detalló que iniciará la distribución de este biológico en todas las unidades de salud del país en un plazo de 15 días. A mediados de este año, algunas secretarías de salud estatales como Baja California, Colima y Guanajuato reportaron desabasto de esta vacuna. Bueno, pues la vacuna está recomendada para recién nacidos hasta los 30 días o bien hasta los 14 años en una sola dosis. Tómenlo en cuenta. Pues ya nos vamos. Así es, nos vamos, nos despedimos y agradecer a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente, pues ya jueves, Guadalupe, casi bien. Así es, gracias. En radio, en televisión los dejamos con Diálogos en Confianza. Sigan en el 11, manténganse bien informados, atentos a los fenómenos meteorológicos. Hasta mañana, buenos días. Buenos días.